اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. La paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad. Hoy vamos a comenzar con el tafsir o la exégesis y la interpretación de la sura Al-Fatiha, el capítulo Al-Fatiha, la apertura, que es el primer capítulo del Corán y es un capítulo muy famoso porque todos los musulmanes generalmente lo memorizan desde pequeño, ya que es un capítulo que se utiliza en los rezos diarios, en las oraciones diarias. En las 5 oraciones que rezamos generalmente hay una primera parte en la oración en donde se lee algo del Corán y en esa parte generalmente se lee al principio la sura Al-Fatiha, el capítulo, la apertura y después alguna otra sura pequeña. La sura Al-Fatiha además es la famosa sura que se lee para los muertos, generalmente cuando alguien fallece o cuando alguien visita a un muerto en una tumba, en un cementerio, lo que se prefiere generalmente es leer parte del Corán y bueno, lo mínimo indispensable es leer justamente la sura Al-Fatiha. Y es muy famosa porque aparecen muchos hadices, como por ejemplo aquel hadiz del Imam Ali, alayhi salam, que dice que en realidad el Corán está resumido en la sura Al-Fatiha. Al fin y al cabo, Al-Fatiha es una de estas suras que tienen características particulares. Por ejemplo, es la única sura en donde la forma en que fue revelada es como si fuera que el siervo está hablando, a diferencia de las otras suras que es Dios el que está hablando. Y si bien esta sura fue revelada por Dios y fue revelada de la misma forma que las otras suras o los otros capítulos, el estilo que tiene es diferente justamente por eso. Es como si fuera que la misma persona está hablando y no es Dios el que habla. Además aparecen muchos hadices sobre la importancia de la sura Al-Fatiha, que tiene varias cuestiones fundamentales que ahora a través de la interpretación nos vamos a ir dando cuenta de por qué es tan importante. Además, la palabra Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que tiene connotaciones muy importantes también en el Islam, en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, o el Clementísimo, el Misericordiosísimo, también es una de estas aleyas que de alguna manera, quizá en esa misma aleya se resumen muchas de las enseñanzas del Islam y se resumen muchos de los principios fundamentales del Islam, que bueno, también aquí, al igual que en las otras suras, es parte de la sura Al-Fatiha. Esta sura es una sura maquía, mequinense, y tiene 7 aleyas. La voy a leer en su totalidad para tenerla, digamos, aunque sea grabada y aquellos que quieren aprenderla puedan memorizarla a través de este video. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Bueno, comienza como la gran mayoría de las suras con Bismillahirrahmanirrahim. Si recuerdan en las anteriores clases cuando estuvimos haciendo el tafsir y la interpretación de la sura Al-Asr, yo dije que cuando hablemos de la sura Al-Fatiha vamos a hablar justamente de la interpretación de la palabra o de esta primera ley, Bismillahirrahmanirrahim. En aquel momento yo simplemente di la traducción de esta frase y una interpretación muy resumida. Ahora vamos a tratar de hablar un poco más detalladamente sobre esto. Hubiera sido necesario comenzar el tafsir con Al-Fatiha, porque si uno comienza, digamos, el orden del Corán, bueno, la primera sura es Al-Fatiha, después vienen las demás suras, pero yo en las primeras clases quise hablar de sura Al-Asr, que era el capítulo del tiempo, porque de alguna manera creí que era importante tener ese programa que el Corán propone, ese método para poder lograr la felicidad en esta vida y la salvación en la otra vida. Y como primer programa, digamos que está resumido en 3 aleyas
que habla tanto de la fe como una de las bases fundamentales en la creación de un programa de vida, en la formación de la personalidad del creyente. Luego habla de la acción buena, luego habla de la verdad y habla de la paciencia. Por lo tanto, yo quise, a manera de introducción, hablar de ese tema y dar el tafsir de esa sura para que de alguna forma tengamos desde una primera instancia, digamos, este programa completo del Islam. Ahora sí vamos a tratar de hablar de la sura Al-Fatiha, que es, como bien dije, una sura importantísima que les recomiendo a aquellos que no la memorizan, que la memoricen y que la utilicen en su vida, en los lugares en donde crean que sea necesario. Bismillahirrahmanirrahim, que comienza en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso. Obviamente el tema de comenzar con en el nombre de Dios generalmente se habla, especialmente en la gramática árabe, que cuando uno utiliza una partícula, una preposición, por ejemplo, en, no se puede utilizar fuera de un contexto. Es decir que si yo digo, por ejemplo, en la casa, la gente no entiende qué significa en la casa, pero si yo digo yo estoy en la casa, ahora se entiende obviamente más. Uno puede tener una idea de lo que significa en la casa, sí, adentro de la casa, pero adentro de la casa ¿qué? Adentro de la casa hay un gato, adentro de la casa hay fuego, adentro de la casa hace frío, o sea, todo puede cambiar según el contexto de la oración. Entonces, estas preposiciones, o en el caso de en, por ejemplo, si no tiene un comienzo, algo que la una a otro significado, no cobra significado. Entonces, se dice que en el nombre de Dios el Clemente y el Misericordioso hay como la primera parte de esa ley, Dios la dejó como un espacio en blanco. Imaginen cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, y nos ponían completar la oración y el profesor, por ejemplo, ponía ciertas palabras y dejaba un espacio en blanco para que uno mismo ponga la palabra correcta. El Corán en algunas situaciones, digamos, hace algo parecido, y es que deja espacios en blanco para que la misma persona pueda, de alguna manera, según su propia comprensión, su propio entendimiento, o por algún misterio específico que Dios quiere que eso quede, digamos, de esa manera, para dar lugar quizá a varios tipos de interpretaciones o a varios tipos de profundizaciones en la interpretación. Entonces, en el nombre de Dios tiene que tener por lo menos un verbo o una acción que le anteceda, que la gran mayoría de los mufassirín, de los exégetas, dice que en realidad en el nombre de Dios es comenzar en el nombre de Dios. Es decir, cuando yo digo en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, lo que estoy diciendo es comienzo en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso. Y muchos dijeron que también significa busco la ayuda, pido la ayuda a Dios en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Entonces pido ayuda en el nombre de Dios, comienzo en el nombre de Dios. Eso sería de alguna manera una de las formas de poder entender este comienzo, de comenzar diciendo en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. El Imam Khomeini, cuando hablaba de la frase Bismillahirrahmanirrahim, solía decir que generalmente eso queda, ese espacio en blanco, digamos, queda abierto a que cada uno, digamos, establezca en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, según el significado y el contenido del capítulo. Es decir, por ejemplo, si en esta sura dice en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que es la segunda aleya, el segundo párrafo o versículo, que sería las alabanzas son para Dios, el Señor de los universos. Entonces sería en el nombre de Dios, las alabanzas son para Dios. Es decir, que tiene que ver con el contenido de lo que viene después. Al fin y al cabo, bueno, es un tema que queda abierto a que los exégetas de alguna forma den su propia explicación. Y lo importante es que se sabe que en el nombre de Dios, digamos, uno podría hacer cualquier tipo de acción. O sea, todas las acciones deben darse en el nombre de Dios. Todo acto humano debe desarrollarse en el nombre de Dios, y eso es lo importante, y quizá por eso quedó abierta esa oportunidad. O sea, solamente dijo en el nombre de Dios para que cada uno, cada acto que haga, cada acto que realice, lo haga en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.